Nos preguntamos cómo ser ese potencial que estamos creados para ser. Y quizá no podemos entender la fuerza que puede tener ser ese potencial, pero imagínense tener líderes en este país que sean amorosos, que sean entregados, que sean congruentes. Definitivamente sería otro país. Ahora vayamos más a nuestra comunidad. ¿Qué pasaría si tuviéramos jefes extasiados haciendo lo que realmente están intencionados a hacer? O mamás, como quizá eres tú que nos estás viendo en casa en este momento. ¿Qué pasa si eres el mejor ser humano que puedes lograr ser? Imagínate el legado que le puedes dejar a tus hijos, siendo amorosa, siendo entregada, siendo compartir tus conocimientos. Por eso vamos a hablar de este tema tan importante y tan trascendente con un hombre que, si les cuento todo el currículum que tiene, no me lo creen. En primer lugar, es un hombre que tiene una vida espiritual plena. Cristóbal Jodorowsky está aquí con nosotros, es psicomago, psicochamán, metageneálogo, o sea, ni siquiera puedo pronunciar, ¿saben? Este hombre que da conferencias, que es actor, que es escritor, que es director teatral y que tiene una preparación impresionante y que es invitado de Sale el Sol esta mañana. Bienvenido, Cristóbal. Muchas gracias. Qué importante esa huella que dejamos las mamás y qué trascendentes esos hijos que estamos formando. Quizá es esa parte que no nos deja ser lo que debemos ser, porque fuimos heridos emocionalmente. Pero no somos capaces a veces de ni siquiera ver cuáles son esas heridas porque duele demasiado. Sí, duele demasiado y yo pienso que hay una parte de nosotros que se identificó a las heridas y está como en la periferia de las heridas, ¿no? Como cubriendo las heridas, porque si las toca se diferencia de su clan, ¿no? Y hay una especie de necesidad de pertenecer. Entonces, hay como una especie de contradicción entre lo quiero sanar y al mismo tiempo, si lo sano, me diferencio. Entonces, me encuentro en un lugar que ya no corresponde a lo que a mí me transmitieron. Entonces, están las heridas mías, las heridas de mis padres, las heridas de mis abuelos, las heridas de mis bisabuelos, las heridas de la historia. Entonces, cuando uno quiere hacerse cargo de esas heridas, se hace cargo como de un campo de información del cual tiene que como liberarse, ¿no? Y renacer a sí mismo. Pero creo que no nada más te liberas tú, puedes llegar a liberar a tantos que están junto a ti, ¿no? Yo pienso que existe el contagio, es decir, que si una persona se transforma en un ser positivo, consciente, creativo, despierto, contagia a las personas sin necesitar hablar con ellas, es decir, por su presencia. La comunicación es más no verbal que verbal, es como 90% de no verbalidad. Entonces, estamos comunicando desde lo invisible, desde el verdadero estado de ser y no desde lo que decimos que somos. Exacto. Es que nos hemos acostumbrado, Cristóbal, a vivir nuestro presente desde el pasado. Sí. Y eso nos afecta indudablemente en nuestro día a día. Sí. ¿Cómo podemos darle vuelta a eso? ¿Cómo podemos empezar a trabajarlo? Tú que sabes mucho de este tema. Es que reaccionamos desde el pasado. Entonces, hay dos heridas fundamentales. Una es por pérdida, abandono, alejamiento de los padres, aunque estén ahí, frialdad. Y por el otro es golpe. También pueden ser golpes psicológicos, gritos, palabras. Entonces se crea una especie de reactividad. Y la reactividad al golpe es la rabia. Y la reactividad a la pérdida es la ansia. Y son dos emociones que pululean en nosotros, que ya no tienen que ver ya ni con los otros, sino es un modo comportamental emocional que hay que de alguna manera domar, transformar a la ansia en confianza a través de pasos de coraje, aprender a morir, confrontar sus miedos, decir lo que toca decir sin violencia. Y por el otro lado, la rabia hay que ir transformándola en bienestar, es decir, que no es eliminar a la rabia, porque tantas cosas nos enojan en esta vida, sí, ¿no? Claro. Sino es utilizar la rabia como un detonador, motor, claro, un motor para crear, para desarrollar habilidades, para estar más presente. Pienso que la energía destructiva y constructiva, al final de cuentas, son la misma esencia. El diablo y el ángel es el mismo, nada más que con el libre albedrío uno lo utiliza para construir y el otro lo utiliza para destruir, pero la fuerza es la misma. Algo que dijiste al principio es cómo nos identificamos con ese dolor. Sí. ¿No? Es como si todos los días tienes un traje y estás acostumbrado a ponértelo. Y digamos que ese traje es el miedo. A mí me pasó en una constelación familiar. Mi mamá se suicidó cuando yo era muy chiquita y entonces aprendí a vivir con miedo. Pero ya era un traje como el de Spider-Man que te pones y no te quitas. Y cuando estaba en la constelación y le preguntaron al miedo, o a mí, cuando era chiquita, ¿qué sientes de tener el miedo encima? La reacción de la persona que estaba haciendo la constelación contestó: estoy súper a gusto, estoy súper abrazada, no quiero que se vaya. Porque pertenezco
Es decir, es como el uniforme familiar. Es la como el emoción, uniforme. ¿no? ¿Cómo? En primer lugar, vas por la vida Sí. sin saber que te acomoda ese trajecito, hasta que quizá cosas ya te empiezan a limitar tanto y dices, ¿por qué no me quiero subir a un avión? ¿Por qué no quiero cruzar la calle? ¿Por qué no quiero dejar a mis hijas? ¿Por qué? Porque vivo frustrado, Ajá. porque vivo Y frustrado. entonces, ¿la vida misma crees Sí. que es la maestra que te confronta a saber qué debes trabajar? Sí, y por eso te pone en crisis también la vida. Es de repente te presenta situaciones que despierta todas esas emociones para que te angusties y de repente, como la mariposa, quieras salir del capullo y digas, esto ya yo ya no puedo vivir así. Entonces vas a la constelación, vas al Y terapeuta, cada haces quien tiene sus meditación, tiempos, ¿no te haces pasa tu eso? trabajo. Sí, que claro. ves a alguien que dices, ¿cómo me gustaría ayudarlo, pero no está listo? No, es como, a mí un maestro me dijo, ¿cuándo tiene que abrirse la flor? Yo me rompí la cabeza y me dijo, pues cuando le toca abrirse, porque una flor no se puede abrir antes de tiempo. Entonces hay un momento para todo y la naturaleza yo pienso que nos lo enseña. Yo he aprendido a tener mucha paciencia conmigo mismo. El proceso emocional parece que es con tiempo, toma tiempo. Entonces, el proceso mental es inmediato. Puedes dar un salto cuántico, de repente te iluminas y te despiertas, ¿no? Una situación creativa también. Un cambio de salud del día a la mañana puede haber un milagro y te puede sanar. Aparte de los procesos que toman tiempo de enfermedades graves, ¿no? Pero de repente existe el milagro. Pero el proceso emocional es tiempo. Una herida pues se tiene que sanar, se tiene que limpiar, se tiene que ir cerrando, practicando emociones positivas. Yo creo que el antídoto a la herida por golpe es practicar el bienestar y utilizar la rabia de forma positiva. Y el antídoto a la ansia es dar pasos de confianza, es de repente aprender a morir a situaciones del pasado, saber que no te va a pasar nada si ya no te comportas como los que fueron, saber que puedes confrontar nuevas situaciones y puedes comportarte de otra manera emocionalmente, sin serle fiel a esos mapas, ¿no? Es importante además querer despertar, porque de pronto vamos por la vida y como dices, ya cómodos. Y no es cómodo. De verdad, cuando uno se permite conocer este nuevo camino, se goza. Y para la gente, Cristóbal, que no sabemos por dónde, tú estás dando una conferencia, ¿no? Sí, voy a dar un psicoteatro en Puebla. Estoy haciendo el psicoteatro hace como 5 años en todo el mundo y mucha gente acude, bastante gente. Estoy muy sorprendido porque yo siento que hay mucha sed de despertar, sí. de procesarse de más en más, como pues este canal, ¿no? que está produciendo este tipo de situaciones que ayudan al mundo a transformar. Entonces la gente quiere transformarse. Por un lado es teatral y por el otro lado es terapéutico. Es un one-man show, stand-up terapéutico que doy algunas soluciones y procesamos juntos, hago rituales colectivos de sanación y etcétera. Oigan, pues sí, la verdad el dicho es más real que nunca y creo que se aplica. El maestro llega cuando el alumno está listo. Sí. Y la gente cuando está en una búsqueda, solito, Dios es tan maravilloso y tan pleno que te empieza a abrir las puertas que necesitas abrir para llegar a esa verdad que todos llevamos dentro. Muchas gracias. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.